Bien, antes de comenzar quiero saludar a todas las visitas que hoy día están acá. Nos gozamos, nos alegramos de esto, de verlos hoy día aquí en este culto, que es un culto especial también porque hoy día vamos a oficiar el sacramento del bautismo a una bebé. Pero por sobre todas las cosas, recibir la palabra del Señor, porque en realidad, si bien es cierto, este es un versículo muy corto, un texto muy reducido, diríamos así, y que quizás en lo general lo conocemos o hemos oído de él, hoy día hay unos elementos que quizás nos llevan a entender que en la práctica, en la praxis de nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos, este texto tiene que estar, pero no en las cosas que hacemos por las que hacemos, sino por qué las hacemos y qué nos mueve a hacerlas. Entonces, saludando las visitas, a todos los que hoy día no conozco, y que a los que conozco me alegra verlos por acá. Así que el Señor les bendiga, está la familia de Jonathan también, está la familia de Pía, quizás amigos, familiares, el Señor les bendiga, y todas las otras visitas que hoy día, que en este tiempo, yo no todos los conozco, han ido llegando y sumándose a esta congregación también. El Señor les bendiga. El texto es un texto que tiene tres partes, diríamos, y una concluyente. El texto dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Antes de orar, yo quiero invitarles a que ver un poco por qué Pablo dijo esto, antes de adentrarnos a este texto. El apóstol Pablo había quizás terminado en su carta de avanzar y como recorrer todo aquello que había recibido el Señor y que quizás en una especie del famoso monte Everest, ¿no es cierto? Ir avanzando y avanzando con esfuerzo en estas tremendas doctrinas que abrazamos como iglesia reformada. Doctrinas y que están en los pasajes, en los capítulos anteriores de esta carta, o sea, de este capítulo 11, doctrinas como la depravación del hombre, doctrinas como la elección, doctrinas como la justificación, pero por sobre todas las cosas, doctrinas como la soberanía de Dios. Y que todas estas nos hablan de la historia de la redención. Este pacto de redención al que hoy nos refiere la Escritura. Por lo tanto, y con esto cierro esta parte antes de orar, por lo tanto, la teología, porque todo esto, la depravación del hombre, la elección de Dios, la justificación, Dios es un soberano. Hermano, la teología no termina. No es un aspecto de la dogmática que alguien lo contó y bueno, y aquí yo lo creo. No, la teología no termina simplemente en estos conceptos que podemos abrazar. Porque la teología que no termina con una doxología es una teología vacía. La teología que no termina dando la gloria a Dios es una teología que quizás hoy día la podemos creer y mañana se desvanece. Por eso que el apóstol Pablo culmina esta serie de conceptos teológicos, doctrinales, dando la gloria al Señor. Por lo tanto, Pablo no puede contenerse y decir, después de todo esto que Dios nos ha revelado, después de todo esto que Dios ha mostrado, en que la verdad es que la maldad es tan tremenda en el ser humano. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Pablo lo dice en su carta. No hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Después dice, todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos fuera de la gloria de Dios. Pablo dice que la paga de este pecado es la muerte.
más el regalo de Dios. El regalo de Dios maravilloso, más la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna, pero en Jesucristo, en Cristo y en nada más. Por eso es que Pablo no puede contenerse después de todas estas cosas y podemos decir que como que explota en algo que dice, porque de Él entonces, por Él y para Él son todas las cosas. Nada para nosotros, nada para mí, dice Pablo. A Él sea la gloria, por siempre. No he terminado el sermón. Vamos a orar ahora, hermanos. Señor, te damos gracias. Porque esta palabra, oh Dios, que tú nos has dejado, toda la Escritura, pero particularmente este texto en el cual hoy día queremos disponernos a reflexionar, a meditar, para abrazar con gozo el regalo maravilloso, Señor, de Jesucristo. Queremos rogarte, oh Dios, que estas expresiones, estas palabras, oh Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, sean internalizadas en nuestro corazón y queden grabadas, pero que fluyan cada día, cada instante a nuestra mente, para decir, Señor, gracias, porque todo es tuyo y nada es nuestro. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Rogamos que tú nos guíes ahora en tu palabra. Muéstranos esta verdad que está revelada en ella para nosotros, Señor. La trascendencia de estas palabras que quizás parecieran tan simples. Pero muéstranos, Señor, esa voluntad tuya y el amor y la gracia tuya hacia nosotros. Oh Señor, y a mí, para exponer y compartir tu palabra, Señor. Recibiendo del Espíritu Santo, Señor, aquello que durante todo este tiempo puedo reconocer que es maravilloso, pero que hoy día, Señor, al volver a compartir con mis hermanos, Señor, esto traiga más gozo a mi vida para compartir de este gozo y de esta tremenda bendición, hacerlo con sencillez también y con humildad, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. A ti, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amigos, nosotros que en alguna medida podemos decir que abrazamos y las hacemos nuestras, estas doctrinas de la gracia, particularmente este versículo es como si Dios en este versículo, a través de este versículo, está mirándonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay algo que tenemos que tener claro. Es algo que quizás a veces se nos olvida, porque en lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, mis amados, el universo no gira en torno a nosotros. El universo no gira en torno al ser humano. Mis hermanos, el universo es un escenario donde se exhibe la gloria de Dios. El universo es un escenario donde en todas las cosas que pudiéramos observar y ver, la gloria de Dios debe hacerse evidente y explotar, como dice el apóstol Pablo. ¡Qué maravilla! Porque muchas veces nosotros quizás hemos perdido esta capacidad de asombro. Estamos tan acostumbrados que vemos un arcoíris. ¡Ah, qué bonito el arcoíris! Vemos una flor que quizás en plena temporada, quizás atípica, floreció. Pero nos maravillamos de eso, pero la admiración, esa capacidad de admirarnos, de que todo es la gloria de Dios. Entonces, esta reflexión, este mensaje, tiene 3 puntos y que están en estos versículos. Es decir, el origen. ¿De dónde? Porque de Él, dice. Porque de Él. Mis amados hermanos, amigos, Dios es la fuente primaria. Dios es el que inicia.
Dios es soberano y en su soberanía dio inicio a todas las cosas. Todas las cosas. En el principio Dios creó todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, cuando Pablo habla de de estos elementos que anteceden a este versículo, cuando yo dije delante aquí, Pablo fue recorriendo y ascendiendo a la cúspide, cuando la cúspide dijo que tenemos un Dios que es soberano, que Él determinó todas las cosas. En la parte más baja comenzó revelando la miseria, la maldad del hombre, la depravación. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que siquiera pudiera decir yo ando en busca de Dios, no. Pero fue avanzando y avanzando, donde fue manifestando de que Dios es el que puso la mirada en la eternidad, no ahora. Su mirada en la eternidad, en esta omnisciencia de Dios. Y comenzó este plan de elección, a elegir antes, porque Dios nos eligió, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Y te declaró justo. Porque a los que antes conoció, no cognitivamente, sino que aquella expresión que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la intimidad. A los que antes amó íntimamente, antes que existiéramos, Dios nos dio un destino. Y en ese destino luego nos llamó. Y a los que llamó, los declaró justos. Estás perdonado. ¿Pero a causa de qué? De todo lo que fui explicando antes. Cristo pagó nuestra deuda. Por tanto, nada en la salvación del hombre. Si alguno aquí dice, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, Cristo murió por mí en la cruz, nada en nuestra salvación surge de algún esfuerzo que pudiéramos haber hecho. Nadie puede decir, a mí se me alumbró la ampolleta en un momento determinado y me di cuenta que en realidad Cristo murió por mí. No, nada de eso. Nada, como digo, en nuestra salvación, nada en la salvación del ser humano surge del esfuerzo que el hombre pudiera hacer. El apóstol Pablo dice, según nos escogió en Él. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pablo dice, nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados. Nos predestinó para adopción como hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Si tú no abrazas la fe en Jesucristo, si tú no abrazas que el Señor Jesús murió por ti en la cruz, si tú dices, veo un concepto religioso, bueno, sí hay un Dios que creó todas las cosas, pero miro a la distancia simplemente este concepto de la existencia de un Dios y de alguien que quizás en un momento determinado ya nos ha aproximado un par de semanas, que murió en una cruz, pero no hago nada más allá de lo que un concepto cognitivo y la mente y el aspecto quizás emocional del ser humano. No rindo mi ser al Señor y digo, gracias porque tú lo hiciste por amor. El autor del Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, a su pueblo vino, pero su pueblo no lo recibieron. Claro, no lo recibieron. Al final lo acogen el día que entra, ese domingo de Ramos que llama todo el mundo religioso, esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero a los días siguientes estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. A su pueblo vino, a lo suyo vino, y su pueblo no lo recibió. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hoy día, siglo XXI, 22 de marzo, los de ayer, los de antes de ayer, los que dicen verdaderamente, Cristo pagó por mí en la cruz, porque yo merecía la muerte, porque yo merecía la condenación, yo merecía el infierno,
Pero Cristo hizo aquello que yo no podía hacer. Mas a todos los que le recibieron, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio un acta de nacimiento, que es el aspecto que tiene que ver en el corazón, que tu acta de nacimiento, tu certificado de nacimiento, dice Juan Pérez, hijo de Dios. Sebastián Leiva, hijo de Dios. Así como el certificado de nacimiento de todos nosotros dice, no sé, por el nombre de cada uno de ustedes, dice, hijo de tanto y de tanto. Este certificado de nacimiento dice, porque si no tienes ese certificado de nacimiento, no somos hijos de Dios. Esto nos dice lo primer punto en esto, que la iniciativa de la salvación, de la revelación del Evangelio, del amor y la gracia de Dios, el regalo de salvación, es una iniciativa 100% de Dios. Es Dios. Hace mucho tiempo atrás compartimos el libro de Jonás. Dijimos las salvaciones del Señor. Qué maravilloso. No surge ni es una oferta que el hombre en un momento determinado haga un clic y dijo, yo acepto esta oferta. Como aquellas que aparecen en las redes sociales, y hago clic, sí, me conviene, 11,000 pesos. ¡Pah! Fantástico. Aquí no hay eso. No es una oferta que usted o yo pudiéramos activar a través de un clic, porque es un rescate. Es una salvación que solamente Dios ejecuta. Y lo hace hoy día, mostrándote quién es Dios. El apóstol Pablo a los Corintios dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, si la salvación, por algún motivo podríamos pensar, si la salvación procediera en un 1% de nuestra decisión, de nuestra bondad, de nuestros actos, tendríamos algo de suficiente para jactarnos. Pero el apóstol Pablo dice que es de Él. El apóstol Pablo dice que de Él. Por lo tanto, gocémonos en esto. Te invito a gozarte en esto. Es de Dios, no de nosotros. No depende de nosotros. No dependió jamás de nosotros. Dios te eligió, Dios nos eligió, Dios te elige, Dios está mostrando el evangelio de salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios nos eligió por amor, por gracia. Por lo tanto, Dios no nos eligió porque viera algo maravilloso en nosotros y dijera, no, la hermana o el hermano tanto, no, bacán va a ser. Extraordinario en el mundo. Eficiente, responsable, trabajador, sencillo, amoroso. Nada de eso, hermano. Dios no te eligió, Dios no me eligió porque vio algo maravilloso, hermoso en ti o en mí. Dios te elige, Dios me eligió para que pudiéramos observar en estas cosas que yo dije, hemos perdido esta capacidad de asombro, para que pudiéramos observar lo hermoso que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Por lo tanto, hermanos, si el Evangelio ahora, por otro lado, solo fuera de Él, y decimos, y con eso terminamos, el Evangelio es de Dios. Sí, es una verdad, pero no dejó las cosas inconclusas. Si el Evangelio solo fuera de Él, en el pasado, en lo que Dios determinó en la eternidad, seguiríamos como huérfanos en el presente. Si Dios hubiese simplemente extendido una chispa en nuestra salvación, así como que ¡pah! Y luego dejarnos ahí a la deriva, a nuestra propia suerte, en este mundo tan convulsionado, en los desafíos que tenemos que enfrentar día a día. De cierto, mis hermanos, de cierto, que pereceríamos a la primera.
Si ya cuántas veces somos tumbados por Dios y no nos damos cuenta, y decir otra cosa, pero no nos pegamos la palma. Pero Dios es Dios. Es el que decretó, pero que también actúa, hace. Porque de Él, segundo, por Él. Ese es el sustento. Ahí quedamos tranquilos, confiados. Dios no solo creó el universo para luego simplemente dejarlo allá y ya está todo maravilloso, Dios quiere, todo era bueno y lindo. Aquí estoy yo he creado todas estas cosas, dijo Dios. Dios es un Dios creador, pero también sustentador. Él sostiene todo el universo, por lo tanto, si Él se revela, se ha revelado o se va a revelar a tu vida, en este mensaje del Evangelio de que Cristo es el Señor y Salvador, Él sostiene también nuestra fe. Él sostiene nuestra vida segundo a segundo. Aunque estemos tambaleando en un momento determinado, aunque se nos mueva el piso y dijéramos ya hasta cuándo, ya no soportamos más, Él está sosteniendo aún en medio de las dificultades tu vida y mi vida. Porque si alguien, en lo peor momento que yo he visto de su vida, si no ve, no percibe que al final fue Dios el que lo sostuvo, fue Dios el que lo levantó, es porque no ha entendido esta verdad del Evangelio. La Escritura dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El apóstol Pablo de los Colosenses dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y el evangelista Juan, en las palabras de Cristo, separado de mí, nada pueden hacer. Porque de Él y por Él. Hermanos, una congregación como esta que está creciendo, que es donde se está plantando y predicando el Evangelio en esta comuna, jamás podía llegar a sobrevivir solamente por las estrategias de un sistema de marketeo, de propaganda, de afiches para allá, para acá. Porque si confiamos solamente en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro potencial, por el contrario, la obra, la extensión del reino subsiste por Él, por Dios, por Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. Porque cada hombre, cada mujer que recibe el Evangelio, cada hombre y cada mujer y cada joven que recibe el Evangelio y abraza el Evangelio y se rinda a Jesucristo, y que en el tiempo persevera, se mantiene firme, a pesar de todo, se mantiene firme en la obra y en el lugar donde Dios lo está poniendo. Cada alma que se arrepiente en la obra de la extensión del Evangelio, cada alma que se arrepiente en la plantación aquí en esta comuna, amados, es un milagro sostenido por el poder de Dios. Nada es nuestro y nada es por nosotros. Por tanto, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad no descansa en nuestra mano que sujeta a Cristo, sino que en su mano que nos sujeta a nosotros. Ahora, quizás es prudente que nos hagamos una pregunta. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios se toma todo este trabajo? ¿Por qué Dios ha de sostener cada átomo, cada latido
de nuestro corazón? Es para que nosotros pudiéramos sentirnos los protagonistas de nuestra propia biografía. De ninguna manera, hermanos. Porque si todo el poder de Dios se mueve por Él, es porque toda la creación, tú y yo, toda la creación y todo lo creado tiene un destino, tiene un norte. Es como una brújula, por más que mueva en distinta ubicación la brújula siempre indicará hacia el norte. Por lo tanto, esto nos lleva a decir, bueno, entonces, si todo de Él y por Él, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cómo entendemos esto que Dios ha determinado todas estas cosas? El propósito es el tercer punto, y para Él son todas las cosas. Aquí llegamos hasta ahora, la cumbre la vimos delante, este Everest del Evangelio, avanzando de la depravación, la elección, la justificación, la soberanía. Diego arriba, pongo la bandera, Dios es soberano. Pero ahora comienzo a caminar desde el otro lado y comienzo a entender esta obra del Evangelio. Y llegamos ahora sí a la cumbre, al fin último de la existencia, para entender que el fin último de nuestra existencia ahora no es nuestra felicidad, así que lo pasemos regio y que disfrutemos la vida y que, bueno, después de, como dice mucha gente, después de esta vida no hay otra, hay que pasarlo bien. Amados, no. El fin último del ser humano no es la felicidad. El fin último del hombre es la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios, dar la gloria a Dios y gozar de Él. Porque tú y yo vamos a tener momentos felices y alegres, fiesta, celebración. Pero también tendremos momentos en los cuales nuestros brazos caídos, nuestras piernas dobladas, nuestro corazón acongojado. Pero aún ahí, en esta dependencia de Dios, poder levantar y decir gloria a ti, Señor. Porque aún ahí tú me has seguido sosteniendo. Porque aún ahí he podido ver que es tu poder. Porque como dice el apóstol Pablo en los Corintios capítulo 12, en mi debilidad es cuando se manifiesta el poder de Dios. Gloria a Dios por ello. La palabra del Señor dice en el profeta Isaías capítulo 43, versículo 7, dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, todas las cosas, dice Proverbios 16:4, todas las cosas las ha hecho el Señor para su propósito. Y el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 12 dice: a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué existes tú? ¿Para tus placeres? ¿Para tu bienestar emocional, físico, estabilidad económica? ¿Cuáles son tus metas? Cuando abrazas la fe del Evangelio, quizás muchas cosas no van a cambiar. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué pisamos esta tierra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque esto me acomoda, porque esto me gusta, porque esto me produce placer, porque esto satisface mi vida, porque creo que esto es lo mejor para mí. El fin del hombre es la gloria de Dios, a fin de que nosotros, dice, seamos para alabanza de su gloria. Porque
Porque si comenzamos a vivir para nosotros mismos, generalmente la vida del ser humano común y corriente sí vive para sí mismo, se esfuerza, va al trabajo, va a hacer esto, hace esto otro, tiene sus planes, tiene proyectos, sueña, fantasea. Y esas son señales que está viviendo por su esfuerzo para sí mismo y no para la gloria del Señor. Si estás viviendo para ti mismo, si estás viviendo para tu propio esfuerzo, si estás viviendo para tus propios sueños y logros, estás peleando contra el diseño del universo, de todo lo que Dios ha creado. Amado, si estás viviendo para ti mismo y cada día lo cuentas pensando en lo que voy a hacer hoy día, lo que voy a hacer mañana, lo que va a satisfacer mi vida, lo que es bueno para mí, lo que considero que es lo necesario para mi vida, estás intentando ser el centro de un lugar donde solo cabe Dios. A veces, y es natural, porque en realidad es indiscutible esto, a veces el ser humano siente ciertos vacíos, ciertas ansias de vivir para algo quizás un poco más grande que uno mismo, decir, bueno, algo que tengo que lograr. Pero la meta es decir, bueno, todo esto hoy día va a ser fantástico, hoy día estoy en la gloria, estoy en un bienestar, todo lo he logrado. Pero todo eso de la noche a la mañana será derrumbado. Y quizás aún en los caminos de la fe podemos estar de los mejores estados de éxito. Pero en un momento determinado dice, todo esto no es lo que yo quiero para ti. Pero aún ahí podrás decir, aún ahí podría decir, Señor, a ti sea la gloria. Aún ahí decir como Job, el Señor dio y el Señor quitó. A Él sea la gloria. Hay un libro de John Piper que dice el hedonismo de Dios. Lo que pasa es que en la cultura, nosotros nuestras palabras tienen un uso y un sentido por la aplicación en que lo usamos. Pero si entendemos el sentido etimológico de hedonismo, diríamos así, la gloria es para Dios, pues. Si Él dice, todo es para mi gloria. Dios, amados, ese es el más apasionado por su propia gloria. Pero eso no es egoísmo, no es el hedonismo humano que pudiéramos ver en unos y otros, porque eso es su mayor acto de amor, porque lo mejor que Él puede darte cada día para tu bienestar, para tu gozo, es lo que ya hizo en Cristo, darse a sí mismo. Si hemos comprendido, si hay un atisbo de intentar comprender que somos para Él, entonces todos nuestros reclamos, todas nuestras quejas se transforman en gratitud. Esto es extraño. Pero si comprendemos, comenzamos a darse una pequeña luz de que somos para Él. Estas quejas se transforman en gratitud. Pero también nuestro orgullo se transforma en adoración. Vivimos en un mundo que tiene distintas miradas acerca de lo que es la sociedad, lo que es la fe, lo que es la religión, lo que es la iglesia. Y vamos a encontrar
muchos posteos acerca de los comentarios que la gente ve acerca de la fe de la iglesia. Pero en nuestro país, Machalí, Rancagua, no necesita iglesias que busquen su propia fama. Machalí es una iglesia que no necesita una iglesia que diga, aquí está, la Grey. No. Machalí necesita pecadores rescatados que reconozcan que son obra de la gracia de Dios y que no son el centro del universo. Rancagua necesita pecadores rescatados, redimidos, que reconozcamos que no somos el centro del universo. Este país no necesita iglesias que se declaren famosas y las más maravillosas de las comunas, de las ciudades, del país, sino que este país necesita hombres y mujeres pecadores, rescatados y redimidos por la sangre de Jesucristo, que reconozcamos que no somos el centro del universo, porque ante este Dios soberano, ante este Dios que creó y sustenta todo, ante este Dios que salva, pero que sustenta en medio de la turbulencia de este mundo, llena de pecado, no queda más que exclamar aquellas palabras finales del apóstol Pablo en esta sección. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, la respuesta lógica a estos puntos, a estas verdades que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No es algo que solamente quede aquí como esto es maravilloso. Sí, en nuestra intelectualidad, en nuestra mente, en nuestra capacidad de comprender lo maravilloso que es esto. No es solamente eso. Es que aquí al final, aquí tiene que decir, Señor, yo me rindo. Ahora estoy entendiendo. Porque es tuyo. Porque para ti, por ti y para ti, son todas las cosas. Yo simplemente estoy aquí, porque tú así lo has dispuesto, pero para ti. Como digo, la respuesta lógica a estas tremendas y maravillosas verdades no es solamente comprenderlas aquí, lo intelectual, en nuestra mente. Es el acto de nos rendimos, nos postramos. Quizás, ¿de dónde venimos cada uno? ¿Cuáles son nuestros contextos religiosos, familiares, sociales, políticos, lo que sea? Somos llamados a abrazar el Evangelio. Abrazar estas verdades implica que ya nada es nuestro aquí, ya no hay nada. Es decir, solamente humillarnos y rendirnos, es decir, nada somos. Pero por otro lado tampoco se trata de que nos volvamos a decir, vamos a hacer esto así, ahora estoy creyendo, pero lo logré. Fuera el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Porque el orgullo es la antítesis de esto que releemos en Romanos capítulo 11, versículo 36. Si todo es de Él, si todo es por Él, si todo es para Él, entonces no nos queda más que humillarnos. Es decir, recibe mi adoración. Y decía como el gran reformador decía, Señor, te doy mi corazón voluntaria
y ardientemente. Hermanos, amigos, pongamos atención en esto. El Evangelio no es un plan para que usted o yo nos sintamos mejor con nosotros mismos, no es un tema para estar tranquilos en nuestra conciencia. Es el plan de Dios para que usted y yo nos deleitemos en el plan eterno de Dios y nos deleitemos en Él para siempre. Si todo es de Él, si todo es de Dios, entonces usted y yo no somos los autores de nuestra historia. Y a veces intentamos cambiar nuestra historia, cambiar nuestro destino, cambiar nuestros propósitos, definir nuestros propósitos. Si todo es de Él, no somos autores de nuestra historia. Somos apenas letras muy pequeñas en el libro de sus decretos eternos de Dios. Quizás usted o yo una coma, un punto y nada más de todo lo que Dios estableció en la eternidad. Si todo es por Él, entonces tampoco somos los arquitectos de nuestro destino. Somos barro en las manos del alfarero. Si todo es para Él, entonces usted y yo no somos el centro de nuestro propio universo, como dije delante. Simplemente si lo vemos así en el espacio, podemos pensar que somos un pequeño satélite diseñado para orbitar ¿qué cosa? La gloria de Dios, para orbitar la gloria del sol de justicia, el Señor de todo el universo. Por lo tanto, a la luz de este texto maravilloso, solamente hay dos posturas posibles. La postura del orgullo, donde intentar seguir siendo el origen, el medio y el fin de su propia vida, de tal manera que eso se transforma en una carga. Que es imposible en un momento determinado de sobrellevar, pero también un destino de un juicio que no se puede evadir. Pero también está la postura de rendirse, la postura de la rendición. Me rindo, Señor. Esta congregación, esta obra aquí en esta comuna, la Grey, hermanos, hombres, hermanos, varones, mujeres, jóvenes, que se han dispuesto en las manos del Señor, abrazando estas doctrinas tremendamente de la gracia de Dios, pero que culmina con en la cúspide de la montaña. Quizás podemos tomar notas de muchas cosas, grabar en nuestra mente muchas cosas. Pero lo importante es que en nuestro corazón, en la grabación que hoy día mi hermano Jonathan realiza, y que pudiéramos escuchar mañana, pasado, la otra semana, cuando sea, hermano, lo que hemos de llevar al salir de este lugar es llevar un corazón vacío de nosotros mismos, despojados de todo lo que ha entorpecido nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y vayámonos llenos de Cristo. De Cristo. Humillémonos delante del Señor. Este país que no conocemos del mañana, esta ciudad, esta comuna,
Por más que tomemos notas, destaquemos, subrayemos la Biblia, hermanos amados, quizás esto sirve, pero Dios sea el Espíritu Santo que nos permita recordar estas cosas. Y recordarlas mañana, recordarlas pasado, decir, Señor, yo me rindo a ti. Porque este país, esta ciudad, esta comuna, los barrios nuestros no necesitan creyentes cristianos inflados de conocimiento, sino cristianos quebrantados ante la majestad de un Dios que no nos necesita. Porque Jesús dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Dios no nos necesita, pero Él decidió amarnos. Dios, tú no estés aquí porque Dios te necesite. Si estás aquí es porque decidió amarte. Amarte. Rindamos. Rindamos nuestras ambiciones, nuestros miedos. Quizás podemos decir nuestros méritos a sus pies. Porque finalmente cuando reconocemos que no somos nada, cuando reconocemos que simplemente estamos por la gracia de Dios, hombres y mujeres creyentes, sino estamos por la gracia de Dios, porque Dios así lo ha dispuesto. Es cuando descubrimos que Dios realmente lo es todo. Por lo tanto, digamos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria. Y nosotros, Señor, en tu mano estamos como barro en mano del alfarero. Quita de esta arcilla piedras que entorpecen dar forma a lo que tú quieres. Quita las durezas que entorpecen ser formados para tu gloria. Al Señor sea la gloria. Vamos a orar al Señor. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Porque a veces, Señor, nuestro corazón se resiste, Señor, a entender a plenitud y a cabalidad estas tremendas verdades. Y muchas veces intentamos, Señor, construir nuestra historia, yendo contra la corriente y contra lo que tú ya has determinado en la eternidad. Señor, ayúdanos a buscar, dar honra a tu nombre, rendirnos a tus pies. Cualquiera sea nuestra situación, Señor, la situación de mis hermanos, amigos que están aquí, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón, mostrándonos esta película de lo que hemos sido, lo que hacemos, para mostrarnos posteriormente tu verdad revelada en la palabra tuya, Señor. Tú seas, Señor, haciendo en nosotros tu voluntad y rendirnos a ti, Señor. Como dice el salmista, Padre, que podamos decir en nuestro corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos.
en el nombre de Jesús. Amén.